Diferentes actores de la sociedad civil que también tienen mucho que decir con respecto a esta visita de Michelle Bachelet. A esta hora estamos con Eduardo Trujillo, él es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y conversábamos un poco sobre los criterios para plantear una agenda de una visita de este tipo, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y le preguntábamos por qué ha sido tan importante para la oficina y para la Alta Comisionada dedicarle tanto tiempo a los políticos y nada más la mitad de un día de esos tres a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las víctimas. ¿Qué se puede hablar con esos actores políticos que sea importante para la defensa de los derechos humanos, que en teoría es su objetivo? Sí, a ver, obviamente, como ya yo les he mencionado, yo no participé en la realización de la agenda de la visita. Sin embargo, sí creo que puede tener alguna importancia de que la señora Bachelet se reúna con los distintos actores políticos, porque en el marco del conflicto político constitucional que tenemos acá en Venezuela, en donde el 20 de mayo de 2018 se realizaron unas elecciones que no pueden ser consideradas como libres y justas, no hubo un reconocimiento de esas elecciones y a partir del mes de enero se inició o hay una tesis sobre la usurpación de funciones del Poder Ejecutivo, pero que ese Poder Ejecutivo sigue teniendo el control fáctico del Estado y paralelamente tenemos una representación institucional en el Poder Legislativo que ha hecho unos actos preparatorios para la transición y conocemos el documento del Estatuto para la Transición, pero no tiene control fáctico sobre el Estado. A todo evento, nosotros desde las organizaciones de derechos humanos vemos a quien tiene el control fáctico como el violador de derechos humanos, pero también a quien hipotéticamente pueda tener la legitimidad constitucional y en un futuro, a corto o a mediano plazo, el control fáctico también es un potencial violador de derechos humanos. Entonces, en el marco de ese conflicto político-constitucional que hay en Venezuela, yo sí considero que es importante que la alta representante, que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tenga un diálogo en la medida de lo posible sincero con esos actores, porque a todo evento ella, por el cargo que ostenta, su única finalidad es la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Ayer escuchábamos a Nicolás Maduro y también a Jorge Arreaza decir que ellos estaban dispuestos a recibir cualquier recomendación que tuviera que dar la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y que todo eso iba para mejorar en función de mejorar el sistema. ¿Qué verdadera disposición hay de parte del gobierno de Nicolás Maduro de avanzar en materia de derechos humanos en el país cuando hemos visto acciones que totalmente contradicen eso en los últimos días? Mira, una de las preocupaciones que tenemos desde las organizaciones es la posibilidad de que el gobierno representado por Nicolás Maduro instrumentalice la visita de Michelle Bachelet en su favor, como ya ocurrió en el pasado cuando vino a Venezuela Alfred de Zayas, que era el experto de Naciones Unidas para un orden democrático y equitativo, el cual emitió un informe favorable al Estado en contraposición de otros 22 informes que habían generado otras agencias de Naciones Unidas. Y cuando usted veía al canciller Arreaza en los foros internacionales, bueno, pues por supuesto que estaba agarrado del informe de Alfred de Zayas. Único informe. Y varias organizaciones, entre ellas el Centro, en el Consejo de Derechos Humanos, en su momento hablamos sobre la instrumentalización. El temor es que exista una nueva instrumentalización, sin embargo, en pro de las víctimas de violaciones de derechos humanos, tenemos que convivir con eso y tenemos que combatirlo en la medida de nuestras posibilidades. Ayer la directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional señalaba que ellos van a solicitar, de hecho ya le escribieron un documento, pero que lo van a insistir acá con Michelle Bachelet en la reunión que, bueno, ellos van a participar en una de esas reuniones, la creación de una comisión internacional especial para las víctimas, que no solamente establezca responsabilidades, sino también reparaciones a esas víctimas. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta del o centro? Un comité de la verdad, que también lo planteaban algunas ONG. Sí. Eso se parece un poco más a un mecanismo de justicia transicional. Y la verdad es que para que hayan ese tipo de mecanismos de justicia transicional, como comisiones de verdad, previamente tiene que haber un pacto político en torno a cómo abordar eso. El día de hoy en Venezuela, como ya lo dije, estamos en un conflicto político constitucional en donde hay una usurpación de funciones que tiene un control fáctico de las instituciones del Estado y hay otro grupo que tiene una legitimidad constitucional sin
control fáctico. Lo cierto es que para que pueda materializarse de manera efectiva una comisión de verdad, debería haber un pacto político previo en donde ambas partes contendientes respeten y se acojan a los criterios que se establezcan en esa comisión de verdad o en cualquier otro mecanismo de justicia Claro. ¿Y transicional. en este momento ves posible un acuerdo político de ese tenor para llegar a una comisión O como si esta? Michelle Bachelet podría contribuir a eso precisamente. Creo que sí puede contribuir. Creo que sí puede contribuir. Si es posible en este momento, pareciera que no. Sin embargo, desde el Centro de Derechos Humanos, que trabajamos la línea de investigación de justicia transicional, no tenemos la duda que más temprano que tarde en Venezuela deberíamos transitar por ese camino. Porque de no transitar por ese camino y la proyección de líneas paralelas, en líneas paralelas hasta el infinito de la situación actual, puede implicar varias cosas. Uno, que un grupo de personas se va a terminar acostumbrando a vivir como se vive hoy en día en Venezuela, que es muy mal. Va a venir otro pico migratorio importante y eventualmente algún grupo de personas va a decir, bueno, yo no soporto más esta situación y pudiésemos tener alguna escalada de violencia. Claro, esto es una proyección muy pesimista, muy a futuro, y por eso creo que debemos abogar por transitar los caminos de la justicia transicional Bueno, y ni tan a en el futuro, país. porque Jack Nur está previendo que para finales de 2019 la migración podría ascender a 5 millones, la acaban de llevar a 4 y faltan 6 meses. No, yo cuando planteo el escenario futuro es el escenario conflictual, violento y masivo. Eduardo, entiendo, cuando claro. dices que efectivamente Michelle Bachelet podría contribuir a que se avance en un pacto político precisamente con esta visita, ¿por qué lo dices? Porque justamente se ha hablado de la figura no política de Michelle Bachelet en esta situación, pero al final pues todo resulta siendo política. Incluso cuando se trata de defender los derechos humanos entra mucho allí la política porque son esos actores de la política los que ejecutan o no ciertos lineamientos y tú mismo lo has ya dicho en la entrevista. Entonces realmente pudiéramos esperar algún resultado en cuanto al desarrollo del conflicto político en Venezuela con esta visita de Michelle Bachelet. El trabajo de Michelle Bachelet es un trabajo que debería ser un trabajo técnico. Pero puede ser Pero político. pero ya va. Si vemos el pasado de la señora Bachelet, bueno, efectivamente fue presidenta de Chile y tiene unos conocimientos políticos importantes que pudiese, digamos, echar mano de esos conocimientos políticos para colaborar con sus finalidades técnicas. Y eso yo no lo veo como algo desdeñable. Creo que puede ser algo positivo. También se habla de la conformación e instalación de una oficina de la alta comisionada acá en Venezuela, es decir, como una delegación acá permanente. Eso realmente estaría planteado, aparentemente lo asomó un periodista acreditado en Naciones Unidas y hasta ahora pues no se ha desmentido. No se ha dicho nada Entiendo que eso es un rumor que ha corrido. Nosotros también lo hemos escuchado, no tengo la capacidad para aseverar que eso sea cierto, en todo caso Pero la pertinencia, ¿cómo lo verían? Quien debería aseverar que eso es cierto, pues sería la misma alta comisionada o su oficina. En cuanto a la pertinencia, pues lo veo totalmente pertinente. ¿Por qué? Porque el que una oficina de la alta comisionada tenga un establecimiento permanente en Venezuela implica una contraloría mayor de los órganos internacionales de protección sobre el Estado venezolano. Y a mayor contraloría deberían disminuir la cantidad de violaciones de derechos humanos. Ergo, pues lo veo como positivo. Claro. Bueno, ya lo veremos también en los próximos días, si se instala Sí se da, y si evidentemente claro. funciona para ejercer mayor control en cuanto a la ejecución de estas políticas de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Eduardo, hemos consultado a nuestros invitados durante la mañana sobre la pregunta que tenemos disponible en las redes sociales para nuestra audiencia y queremos también preguntarte a ti, ¿qué esperas de la visita de Michelle Bachelet como ciudadano Eduardo Trujillo? Hay 4 opciones: advertencia a Nicolás Maduro, respaldo a Juan Guaidó, que la ONU atienda la crisis o que se establezcan más sanciones al régimen. Que la ONU atienda la crisis. ¿Eso lo podríamos ver efectivamente luego de esta visita? Bueno, pienso que la alta comisionada, una de las cosas que deberá hacer acá en Venezuela es conversar con el alto responsable de Naciones Unidas, que coordina todas las agencias y que entiendo... ¿Con Antonio Guterres? No con Antonio Guterres, es un funcionario destacado acá en Venezuela de nacionalidad alemana. Okay. Peter, ahora se me escapa el apellido. Pero en todo caso, deberá conversar con él y
Peter Grossman, sí, Peter Grossman. En todo caso, deberá conversar con él y colaborar en fortalecer la respuesta humanitaria y de derechos humanos en la que está avanzando Naciones Unidas. Bueno, eso es lo que yo espero. Las otras tres opciones, descarto. ¿Okay? Bueno, gracias No por lo hizo un participar. experto, no lo hizo un Cuando experto. salgas puedes participar también allí en las redes y así te contamos en los resultados cuando Pero lo ustedes hagamos. opinen también lo que les parezca en @TVB Noticias y @BioPlayNet. Así Luego le es. das ahí Le das Lo haré. clic. Gracias, Eduardo, por haber estado esta mañana Gracias, con nosotros Eduardo. y explicarnos de esta manera cómo funciona Sí, el señor. sistema de derechos humanos de la ONU y en qué consiste y en qué contexto se está desarrollando esta visita de Michelle Bachelet. Por supuesto, en el transcurso de la mañana vamos a seguir hablando sobre el tema, así que los esperamos allá. Gracias, Eduardo.